Para algunos fue un héroe, para otros un villano. Hoy, en Historias de Corrientes, vamos a hablar de Andrés Guacurarí, Andresito. Andresito nació muy probablemente en Santo Tomé, provincia hoy de Corrientes, pero en ese momento las misiones jesuíticas, o sea, tuvo una profunda educación por parte de los padres jesuitas, pero además a muy temprana edad fue adoptado como hijo por nada más y nada menos que uno de los más grandes revolucionarios, diría, de la historia de América, José Gervasio Artigas, que lo adoptó como un hijo y le dio su apellido. Andrés Guacurarí hace su entrada a la historia de Corrientes a partir prácticamente de una invasión que produce cuando llega a la ciudad para reponer en el cargo al gobernador intendente Juan Bautista Méndez, que había sido derrocado por una sublevación interna. Méndez representa el artiguismo, la entrada del artiguismo a Corrientes de 1814, en un estado que realmente es de conmoción interna dentro de la provincia, recién fundada la provincia, por cierto, y cuando es derrocado por un movimiento encabezado por Juan Francisco Bedoya, que era un militar, quien acude a reponerlo es Andrés Guacurarí. Luego de algunas batallas victoriosas, el 21 de agosto de 1818, Andresito ingresó a la ciudad de Corrientes junto con su tropa, iniciando una ocupación militar que duró 7 meses. Esta invasión interna estuvo repleta de controversias y es uno de los periodos más documentados de la vida del caudillo. Aunque hay quienes lo nombran como gobernador, no tuvo ese cargo formalmente, ejerciendo de facto el poder. Durante la ocupación de Corrientes hubo numerosos episodios de violencia, especialmente la simbólica. Las élites locales lo sufrieron. Cuando él llega a la ciudad, dicen las crónicas, llega a las puertas de la ciudad, ingresa por el sur de la ciudad, por lo que sería actualmente, para ubicarnos, la calle Salta, allá al sur. Es recibido en la iglesia de la Cruz de los Milagros, la vieja iglesia de la Cruz que miraba sobre la calle Salta. Allí se baja de su caballo, lo reciben porque es el vencedor, digamos, que viene a reponer al gobernador con mucho miedo. Dicen las crónicas de Fermín Félix Pampín, que llega hasta Plaza de Mayo, entonces conocida como la Plaza Mayor, da vuelta al torno a la Plaza Mayor y después elige la casa de Manuel Bedoya casualmente para ubicarse él, y a su soldadesca y a su tienda del ejército guaraní lo ubica en lo que es la Casa Molina, que para que nosotros estemos, digamos, la registremos, es la que existe actualmente sobre la calle Pellegrini. Este fue el primero de varios escándalos que tuvo Andresito con el poder de Corrientes. El historiador Manuel Florencio Mantilla escribió que los invasores presentaban un aspecto repugnante, andaban casi desnudos, sucios. En esos 7 meses se produce un choque muy fuerte, creo que lo marcó hasta el día de hoy al personaje, un choque muy fuerte con los sectores más acomodados de la ciudad de Corrientes, pudiéramos decir los sectores patricios, comerciantes, hacendados, porque Andresito ingresa a la ciudad de Corrientes y se encuentra con que todavía se mantenía en la esclavitud a los niños guaraníes aquí en la ciudad. Y Andresito, obviamente, ¿qué hace? Ingresa a la ciudad de Corrientes con su ejército de guaraníes y empieza a dar libertad a esos niños guaraníes que estaban en las casas patricias de la ciudad de Corrientes. Tiene un conflicto realmente de intereses. La ciudadanía correntina pensó que Andresito, al ingresar a Corrientes, venía a arrasar con la ciudad, a partir de que justamente un ejército de correntinos unos meses antes había fusilado a un pueblo entero de indios en la zona de lo que hoy es Aladas. El pueblo se llamaba Las Garzas. Fue fusilado un pueblo entero, se mataron ancianos, se mataron niños, se mataron mujeres, y cuando Andresito viene a poner orden luego de derrotar a ese ejército correntino que había fusilado a ese pueblo, en Corrientes se pensó de alguna manera que venía a tomarse revancha. Sin embargo, Andrés y sus guaraníes se comportaron de manera muy correcta. La presencia de Andrés Guacurarí no es la de un libertador, es la de un invasor que se impone en la ciudad de Corrientes, en la provincia, con mucho terror, y que realmente durante el tiempo que permanece en la ciudad va a ejercer
arbitrariedades realmente notables, importantes. Pero llevó adelante una acción, te pudiéramos decir, dando un ejemplo a esas familias acomodadas de Corrientes, y les secuestró, pudiéramos decir, sus hijos durante 4 o 5 días. Los niños fueron muy bien tratados, lo dicen los testimonios de la época, con mucho respeto, no les faltó absolutamente nada, fueron alimentados correctamente, pero lógicamente las madres de esos niños correntinos, las madres correntinas, fueron a pedir por favor que le devuelvan a sus hijos. Y entonces Andresito les devuelve a sus hijos, a esas madres, y les dice, bueno, sepan que cuando ustedes secuestran niños indígenas, las madres de esos niños indígenas también tienen corazón y sienten lo mismo que ustedes están sintiendo ahora. Andresito obligó a los referentes de las familias patricias a cortar los yuyos de la plaza con sus propias manos, mientras que las mujeres de la alta sociedad eran obligadas a asistir a los bailes de las tropas ocupantes. Esta dualidad originó la leyenda sobre la figura de Andresito. Para unos, un justiciero, para otros, un criminal. Mientras tanto, en el extremo de la costanera sur de la capital correntina hay una escultura de 17 metros y 15 toneladas de hierro en su honor. En esta ciudad, hace unos años se levanta un monumento a Andresito. Ninguna ciudad en el mundo levanta un monumento a su invasor. Nosotros lo tenemos y eso nos muestra un poco la carencia de conocimiento sobre realmente quién fue Andrés Guacuararí, que no es el mismo que defiende la costa del Uruguay o los antiguos pueblos misioneros, y que no es lo mismo, el mismo o la misma persona que tiene una significación para la historia de la actual provincia de Misiones. Para la ciudad de Corrientes, para la costa del Paraná, para parte de la provincia, fue una figura muy controvertida, realmente un represor en cierta forma para su tiempo. La ocupación de Guacurarí a Corrientes concluyó el 23 de marzo de 1819, cuando abandonó la ciudad para seguir con su misión militar. Pocos meses después fue capturado por el Imperio brasileño y se desconoce cómo fue su final, pero se estima que murió entre 1821 y 1826. Más allá de esos choques, Andresito defendió toda la frontera con su ejército de guaraníes de lo que hoy es el litoral argentino. Yo creo que si Corrientes y Misiones, sobre todo, hoy son parte de la Argentina, se ha debido en buena medida a la sangre derramada por los ejércitos de guaraníes que lucharon contra los portugueses que venían avanzando sobre nuestro territorio. Andresito fue una especie de Güemes, como fue Güemes en el norte contra los españoles, fue Andresito en la zona del litoral, en la defensa de nuestro territorio, y le debemos muchísimo en ese sentido.